Damos entonces la bienvenida a quienes están conectados y muy especialmente a la querida Sandra Gayol. Sandra, te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación de formar parte de este programa de conferencias anuales que la pandemia instaló como modalidad en nuestro instituto y que nos permite, diríamos, tener estos encuentros muy reconfortantes con colegas, con amigos, con cientistas sociales e historiadores en torno a las agendas de nuestros propios trabajos, para contribuir, diríamos, a difundirlas y al mismo tiempo estimular líneas de investigación cuando estas, por supuesto, son atractivas y tienen que ver con las vertientes y con los enfoques que están transformando nuestros campos del conocimiento, ¿no? Para quienes no la conocen, Sandra egresó de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Allí después desarrolló sus estudios de doctorado en l'École de Haute Études de Ciencias Sociales de París. Es profesora titular de la Universidad Nacional General Sarmiento e investigadora principal del CONICET. Es cofundadora de la Red Interuniversitaria Política de Masas y Cultura de Masas en América Latina, y en ese marco nos ha ofrecido, después de un libro señero de historia cultural y social en la Argentina, que fue Honor y Duelo en la Argentina Moderna, editado en el 2008, viene animando sin cansancio un campo en expansión en torno a la política de masas y las emociones, ¿no? También con sus estudios sobre la muerte. Entonces, en esta oportunidad, Sandra eligió un tema que sin duda forma parte de su agenda, que es muy atractivo y que sin duda vamos a aprender muchísimo: llorar con la altivez del macho o por la anulación de la voluntad, las emociones y la oposición al peronismo. Así que, Sandra, te agradecemos nuevamente. También agradecemos a quienes coordinan este programa de conferencias, Raquel Gil Montero y Gabriel Escodeler, y bueno, te damos la palabra para después intercambiar preguntas, comentarios y demás a raíz de todo lo que digas. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz y Raquel, por haberme invitado. La verdad que es un gusto compartir con ustedes este trabajo con el cual vengo lidiando hace mucho, mucho tiempo. Siempre lo he dejado, empezó siendo un trabajo de fines de semana, principal después, lo olvidé para hacer otras cosas como Muertes que Importan y otros senderos que he transitado, y hace un tiempo lo he retomado con la decisión o que lo termino o me termina. Así que bueno, aquí estamos. Y bueno, lo que ustedes me van a escuchar hoy es parte, como vos decías muy bien, Beatriz, de un trabajo, bueno, que ahora finalmente estoy escribiendo un libro que tiene así como gran eje la dimensión emocional de la política de masas y de la sociedad de masas. Y yo tomo como caso el peronismo, que lo pongo en relación con otras expresiones y organizaciones políticas de la Argentina de mediados del siglo XX. Y bueno, sobre lo que voy a hablar ahora, es parte de un capítulo del libro. Es el primer borrador que yo he escrito. De hecho, tenía una versión muy precaria y bueno, la retomé precisamente para compartirlo hoy con ustedes. Y bueno, me centro en un conglomerado muy amplio de escritos. Ahí los tienen ustedes, un corpus escrito por políticos, intelectuales, ensayistas y periodistas, opositores al peronismo, que van a escribir sobre el peronismo, sobre la figura de Eva, y muy especialmente están anonadados
por el dilatado velorio que se despliega entre el 27 de julio y el 11 de agosto de 1952. Y mi interés surgió, yo en realidad estaba buscando otras cosas, porque eh, lo primero que advertí, además de mi capacidad, de mi voluntad en leer cosas que a veces son realmente infumables, ¿no? Y que más allá de sus diferencias, o a pesar de que son muy heterogéneos entre sí, todos convergen en algo que es, bueno, por un lado, el funeral, el velorio de Eva y todos los preparativos es una prueba más de la normalidad del peronismo que ya por otro lado habían denunciado, pero también que lo que estaba pasando en la Argentina mostraba la enorme capacidad del peronismo de sobrepasar sus propios límites. Y mi curiosidad empezó con eso, a ver qué es lo que había pasado y por qué ellos pensaban que los peronistas se habían pasado de la raya, para decirlo en términos populares. Y entonces empecé a bucear, bueno, empecé a interrogarlos, a tomármelos un poquito más en serio. Ustedes ahí están viendo un corpus que, bueno, habrán advertido, es muy heterogéneo. Uno encuentra biografías, bien entre comillas, ensayos y artículos, inclusive algunos es bastante difícil de catalogar, que tienen en común que son publicados entre 1951 y 1958, es decir, en dos coyunturas muy puntuales. Por un lado, donde ya la vocación y las intenciones de peronización y digamos, el cercenamiento del espacio político era muy marcado, y donde, bueno, esta gente escriben, muchos de ellos desde el exilio. Y por otro lado, los post-55, cuando precisamente Perón ya había sido derrocado y todo el mundo, nadie sospechaba que el peronismo se iba a quedar, sino que consideraban que era un fenómeno perimil del pasado, es decir, son libros de los primeros tiempos del post-peronismo. Bueno, yo no tengo mucha idea, no sé quiénes eran los lectores de estos artículos y de estos libros. Tampoco es posible saber cuál es la tirada de cada una de las ediciones. Sí sé que se editaron inicialmente en Uruguay, en menor medida en Brasil y en Chile, y también sé que tuvieron muchísimas reediciones, lo cual me dan a pensar que, digamos, había un interés bastante extendido por leerlos. Y por otro lado, yo creo que han tenido la capacidad de nutrir imágenes sobre Eva, sobre Perón y sobre los simpatizantes que todavía encuentran algún eco en ciertos debates públicos actuales. Por supuesto que son parte de un estridente pelotón de publicaciones, desde material con cierta densidad y que participó en el entramado polémico que ustedes seguramente conocen, desde Contorno, Sur, el debate Amadeo Sábato. También hay otro corpus que son relatos heroicos del levantamiento contra Perón, y esta ha sido recientemente clasificada como una literatura que pasó al olvido. Por supuesto que hay otros estudiosos que me han precedido y que, bueno, han trabajado, y porque son parte de la leyenda negra. Me refiero, qué sé yo, por ejemplo, al libro, bueno, a la obra de Maricia Navarro, de Duhovne Ortiz, de Gay, de Rosano. En general, se coincide con que son críticas crueles, desmesuradas, llenas de anécdotas, chismes y de rumores. Y efectivamente yo creo que son eso, y a mí es precisamente lo que me interesó. Es decir, desmenuzar estas críticas, tratar de desandar esos chismes y esos rumores en los que aparentemente se sustentan, y ahí es donde donde es evidente en realidad, que las emociones son decisivas tanto para juzgar el funeral y al peronismo tout court, como para impulsarlos a quienes escriben a la acción política.
Por ejemplo, una persona como Américo Gioldi, que era el presidente en ese momento del Partido Socialista Argentino, escribía desde el exilio en Montevideo, lo que ustedes pueden ver ahí en pantalla, refiriéndose al funeral a partir de una entrevista, y él escribió muchísimo sobre el funeral, inclusive hay un libro, dice así: durante las semanas de junio y julio del corriente año, o sea, en el 52, nos correspondió a los argentinos en el exilio hablar del tema, o sea, la muerte del funeral de Eva, que por solidaridad con nosotros nadie consideraba en toda su amplitud, a pesar de que causaba asombro a los americanos, estupor a todos y producía en nosotros una indescriptible sensación de tristeza, vergüenza e ira en confusa mezcla. Cierro la cita. Poner el foco en esa confusa mezcla es importante, yo creo, porque, como sostiene Marta Nussbaum, y aquí la cito, las emociones no son simples impulsos, sino que implican necesariamente valoraciones cognitivas, formas de percepción y o pensamiento cargadas de valor y dirigidas a un objeto u objetos. Entonces la pregunta es, ¿a partir de qué situaciones, personas, objetos se produce lo que se define como una explosión emocional en torno a la muerte? Y la segunda pregunta es, ¿cómo explicar este espectáculo luctuoso? ¿Y qué hacer frente a lo que mostraba? Entonces, yo a partir de estas preguntas, lo que he hecho, he ordenado este material a partir de 3 ejes. Uno tiene que ver con el luto, el otro tiene que ver con las lágrimas, el llanto, o también lo que se llamaban las lloronas, que es una figura que aparece mucho y les voy a hablar brevemente. Y el otro eje que para mí es una de las emociones de mediados del siglo XX, que es el resentimiento. Bueno, la verdad es que en relación al luto, si uno se atiene al decreto del Poder Ejecutivo, que está, digamos, qué es lo que sucede cuando se va a celebrar un funeral de Estado, el decreto es bastante, primero está dentro del marco general, dentro de la tradición de funerales de Estado en Argentina, y bastante discreto, podríamos decir, porque, bueno, por supuesto que declara duelo nacional por el fallecimiento de Eva, suspenden las actividades oficiales durante 2 días, y durante 10 días la bandera va a estar izada a media asta, como venía sucediendo en todos los funerales de Estado. Podemos decir que tiene como nuevo que, bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto gestiona ante los templos rogativas por el alma de Eva, y como se venía haciendo el día del sepelio, que iba a ser en la CGT, que de hecho fue, las campanas van a doblar a duelo durante 5 minutos. Bueno, lo que sí sabemos, que además de esta disposición que está dentro del marco, se suma la CGT, el Partido Peronista femenino y el masculino, también las gobernaciones y los municipios que en ocasiones replican este decreto, pero también en otras profundizan este marco general. Por ejemplo, un caso, los peronistas en Jujuy establecen que al concurrir a los actos de gobierno o partidarios, todos y siempre tienen que llevar corbata de luto. No parece que se haya oficializado en todos lados la cinta negra en la ropa, pero parece que se impuso y generalizó entre los empleados públicos. Ustedes saben que el color negro se asocia con la muerte y que son las mujeres, eran las mujeres quienes solían vestir ropa negra, total o parcialmente de acuerdo a la edad y de acuerdo al grado de proximidad con el fallecido. Aunque también varones adultos podían llevar algún signo negro en señal de duelo. Los funerales de Estado anteriores en Argentina muestran esto. En realidad lo que innova el luto por Eva es en su obligatoriedad y en la extensión temporal que se pretendió imponerle. Sin embargo, es difícil comprobar si hubo una vigilancia y supervisión generalizada desde el Estado para que se acatara el duelo en el espacio público. Pero no
obstante, ingresó en el imaginario social como una de las características definitorias de la muerte de Eva. El luto, en tanto manera en que se expresa la pérdida en público, es precisamente señalado como uno de los dispositivos de sensibilización que pone en marcha el gobierno peronista para controlar emocionalmente a la población y simular su adhesión política. Es decir, el luto fue denunciado como parte de las rutinas organizacionales y los dispositivos de apoyo técnico para movilizar, para mantener el compromiso, las normas de comportamiento y la dirección emocional durante todo el proceso ritual. Esto es una idea que yo saco de Nicolás Mariot. La cinta negra fue el epítome de lo que se llamó el luto peroniano, que es una expresión que resulta de la filosa pluma de Agustín Rodríguez Araya, que era un exdiputado de la Unión Cívica Radical, exiliado político en Montevideo y que escribía una columna que se llamaba Créase o no en el diario socialista uruguayo El Sol, que se editaba en Montevideo. Y entre el 5 y el 23 de septiembre se concentra especialmente esa columna en las expresiones individuales de luto. Y yo no sigue estas crónicas, bueno, ayer acabo de descubrir que otros diarios que estoy viendo todavía en la zona litoral de Uruguay también tenían, no iguales, pero columnas donde el antiperonismo, ustedes saben que es tan fuerte en Uruguay como en la propia Argentina, y donde, y bueno, estaban todos los exilados, entonces la producción es muchísima. Entonces, si uno lea estas publicaciones, parece que no hubo espacio de la vida social argentina inmune al avasallamiento del aparato totalitario peronista. Por ejemplo, la represión del Estado a través de exoneraciones, prisiones, etcétera, y las agresiones físicas de, voy a citar, los maleantes peronistas a quienes se oponían al luto y al dolor por decreto, mostraba también, y por eso se ponían muy contentos, su contracara, es decir, los gestos de disidencia, la prevalencia de opositores y defensores de la libertad. Por ejemplo, aparecen, qué sé yo, relatos de maestras, que fue un caso muy conocido, maestras en Córdoba, que cuando las, digamos, tienen que llevar el brazalete negro para ir a la escuela, renuncian al trabajo, o el caso en Pinamar de unos empleados municipales que en pleno duelo estaban comiendo un asado y aparentemente los encuentran muertos de risa, pero esto aparece mezclado con el caso de la mujer de Cereijo que se pone un moño negro que sería parte de una liga que habría pertenecido a Eva. Bueno, todo este tipo de descripciones desopilantes, por momentos, por supuesto, muy poco creíbles, pero que sí tienen la intención de mostrar la avaricia y el desborde permanente del peronismo, ¿no? La dimensión política del luto y también la posibilidad de ser objeto de disputa la estimula el hecho de que es una manifestación externa ante la muerte, anclada en concepciones colectivas y performativas. Las personas tienden a hacer en público lo que indican las normas y convenciones sociales y no necesariamente lo que sienten y creen. El brazalete negro, decía Rodríguez Araya, era un claro ejemplo de esto. Siguiendo esta lectura, el luto entonces podría pensarse como parte de las ceremonias de aclamación de masas que el historiador Robert Paxton, en realidad entre otros, usó para calificar a los espectáculos fascistas. En esta lógica, entonces, no deberíamos sorprendernos de que el espectáculo luctuoso también haya finalizado por una decisión administrativa. Cuando uno lee este material, encuentra, por ejemplo, la prueba de que el luto se termina por decreto es al gobernador Aloe, recientemente elegido por la provincia de Buenos Aires, que se los ve paseando muy orondo por la ciudad, riéndose con otros hombres. También parece que el luto de Perón se extendió un poquito más, pero no mucho.
Perón aparece el 23 de septiembre, a un mes, dice Rodríguez Araya, del fallecimiento de su esposa, en que obligó al pueblo argentino a ponerse de luto, se pasea muy orondo por Palermo en un automóvil y con un saco con pelo de camello y pañuelo rojo al cuello. Y para reforzar la idea de coacción y especialmente de perversión de Perón, que ya estaba circulando muchísimo, en el 52 proseguía: los sábados y domingo los dedica a visitar en San Isidro, provincia de Buenos Aires, a la señora Eda Mussolini. Eda es hija del famoso Duce. Cierra la cita. Por supuesto que además del color, hubo otro lenguaje corporal vinculado con la muerte y los efectos y los afectos, perdón, que fue muy importante a mediados de siglo para la cultura, pero también para la política, y tiene que ver con las lágrimas y con el llanto. Tomás Dixon afirma que ambos han tenido y tienen muchos significados y funciones. Pueden derramarse en circunstancias diversas, individual o colectivamente, en ceremonias públicas o en momentos privados. Pueden significar tristeza, aflicción, desesperación, rabia, debilidad o fuerza, y pueden ser producidos por sensaciones, recuerdos y pensamientos, así como por emociones fuertes. Entonces, podríamos decir, cuando lloramos, estamos haciendo mucho más que estar tristes. Una lágrima es un signo universal, no en el sentido de que tenga el mismo significado en todos los tiempos y en todos los lugares, sino porque, dependiendo del contexto mental, social y narrativo, puede significar casi cualquier cosa. Y es precisamente, yo creo, este abanico de posibilidades el que le confiere poder y las convierte en ocasiones en objetos de discusión y de interpretaciones políticas disímiles, porque la discusión era por qué lloraba la gente. Además, las lágrimas y los lamentos, sabemos, son parte del ritual fúnebre, y en muchas culturas sus expresiones son signos significativos que permiten distinguir el grado de relación con el difunto y también el dolor que esa muerte provoca. De ahí la pertinencia y la urgencia de la pregunta: ¿cómo interpretar las lágrimas en el velorio de él? Damonte Taborda, que es uno de los que estaba en el corpus que les pasé hace un instante, escribe sobre la humedad lacrimógena de la turba que llora. Benigno Acosano prefiere hablar de llorisqueo permanente. Y Américo Gioldi, por ejemplo, en un programa radial para la radio El Espectador de Montevideo, que emitía un programa que se llamaba Tribuna Socialista del Uruguay, denuncia a las lloronas contratadas en los barrios. La llorona, como figura ritual que encarna los lamentos colectivos por la muerte en una comunidad, tiene una presencia casi universal y de muy vieja data. Era habitual también en el espacio hispanoamericano colonial y posindependiente, y también estaba muy presente a mediados del siglo XX. En definitiva, era una figura muy conocida en la sociedad y en la cultura popular. Y es por eso que fue apropiada por todo este conglomerado opositor. Bueno, hay una analogía entre su figura y los excesos en las demostraciones públicas de dolor. Aquí tienen una foto. Eran expresión del desborde emotivo impropio de una cultura civilizada que entre los años 30 y 50, nos lo recuerda Philippe Arié, nos lo recordó hace mucho tiempo, consideraba que una pena demasiado visible ha pasado a ser un desarreglo mental, una señal de repugnancia o mala educación mórbida. Cierro la cita de Ariés. Era, hay que sumar, un desarreglo femenino y feminizante, por cuanto el trabajo emocional lo hacían las mujeres adultas, y las lágrimas y el llanto eran prácticas emocionales imaginadas propias de las mujeres. Los varones llorando eran poco viriles,
toda esa cantidad de varones que fueron retratados por los fotógrafos de la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación de la Argentina, también tensionaron con sus gestos la división genérica de las emociones en los relatos peronistas, incluso en el propio Borlenghi en su discurso de despedida, cuando dejan a Eva en la CGT, que después podemos hablar en todo caso. Pero también, desde antaño, el discurso oficial de la Iglesia Católica, por ejemplo, apuntó contra los lamentos femeninos pagos. El llanto de las lloronas era falso y despojado de toda emoción, y un comportamiento sin emoción es cálculo. En los textos se lee comedia, cito, carnaval necrológico, drama ficticio, en el cual el llanto, las lloronas y las lágrimas de los asistentes ocultaban otras emociones, como el tedio, el miedo o el asco. Estos sentimientos subterráneos, como los ha llamado Condi, tenían que ser acallados o eran reprimidos. La simulación emocional iba de la mano del contagio o la contaminación, que eran lugares comunes de la reflexión política, la psicología social y la psicología criminal de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Si a mediados de los años 50 las ciencias sociales y la psicología social cuestionaban duramente estos ejes explicativos del comportamiento emocional de las multitudes, no hicieron mella en los escritos aquí analizados, que siguieron aferrados muy especialmente a la obra de Le Bon, cuyos conceptos de electrificación del público por un orador y por una oradora, y la magnetización de un hombre y de una mujer en la multitud, resultaban particularmente atractivos para su concepción macro del peronismo. Obviamente que la principal llorona, la gran llorona en toda esta historia era Eva. Y como decía Mary Main en la primera biografía que se escribió sobre Eva Perón, era la principal simuladora y la que con sus tretas emocionales manipulaba a la multitud con maestrías. Era esta Eva y este velorio que Gioldi usó para hablar sobre la sensiblería en política, que la definió como la corrupción del sentimiento auténtico. Lo estoy citando, como deformación del sentimiento natural y libre que explotan los poderosos del poder totalitario como medio de someter aún más a los explotados de la tierra. Cierro la cita. La antítesis de la sensiblería en política eran los sentimientos en política, que define, lo voy a citar, como la fuerza más noble, pura y profunda del corazón humano. Fin de la cita, que por supuesto florecen y son garantizados por la libertad política. El sentimiento en política es sinónimo, decía Gioldi, de augusta calma, que es la cualidad indispensable para el imperio de la razón. Es esta, en definitiva, la que permite a los hombres la libertad de juicio y de elección política y la que lo guía en sus sentimientos nobles. Obviamente que esto está escrito en contraposición también con los horrores del nazismo y el papel de las emociones a la movilización de las multitudes, ¿no? En las tempranas descripciones de las movilizaciones peronistas, como por ejemplo el 17 de octubre del 45, nos hemos acostumbrado a leer sobre una multitud sucia, chillona, morocha, grotesca y suburbana. Este tipo de calificativos que ya son un lugar común. Y también la conceptualización de orgía peronista que se impuso muy rápidamente. Y uno podría decir que esta caracterización negativa de los sectores populares encuentra sus raíces en el siglo XIX y fue reactualizada durante los gobiernos radicales mediante publicaciones y caricaturas que se mofaban tanto de la incapacidad política del presidente como de sus seguidores. Yo creo que con el peronismo cobran un vigor nuevo y especialmente creo que se resignifican en 1952. El desparpajo y ritmo carnavalesco
James nos ha explicado este proceso, fue reemplazado en julio y agosto del 52 por, cito, pucheros, llantos y llorisqueos que colocan al lamento en el centro de la escena. El ambiente, cito, de catástrofe nacional creado por el gobierno derivó en un candombe triste que superó holgadamente el candombe federal del rosismo. Cierro la cita. La intensidad dramática de este nuevo candombe inyectaba al racismo y clasismo habitual un componente femenino y poco viril por el lugar precisamente que ocupaban las emociones y las disposiciones afectivas. El velorio no era, se sugiere, una mera ratificación de lo que siempre habían pensado, y algunos ya habían escrito sobre el peronismo y las masas, sino una exhibición inaudita de expresiones emocionales y prácticas sociales que mostraban en toda su crudeza el impacto social y cultural del peronismo. Entonces, leídas desde esta lente, las ceremonias fúnebres dejaban de ser solo actos fascistas y o policiales, dejaban de representar una invasión de las escogias sociales de la Argentina que venían a ocupar material y simbólicamente espacios que les habían sido vedados, como se venía escribiendo, sino que expresaban un nuevo régimen emocional, en el sentido que lo utiliza William Ready. Es decir, entendido como las reglas y valores que buscan gobernar la experiencia y la interpretación de los sentimientos. Cierro la cita de Ready y sumo la de Sánchez-Igni, que dice que les había incrustado el peronismo en la cabeza y en el corazón. Cierro la cita. Resentimiento es la palabra que aparece con más frecuencia en este régimen emocional. Se presenta como una forma de ira generalizada, como un descriptor de la esencia y de lo que era Eva, como una emoción disparada y cultivada por experiencias previas de humillación que devendrán el motor de su accionar político, y también, y además, como una disposición afectiva típica de las masas peronistas. En cualquiera de todas estas formas, o todas entremezcladas, el resentimiento se convirtió en una clave interpretativa de la situación política argentina de mediados del siglo XX. Si esto fue así, creo yo, en parte se debe a que desde el siglo XIX el resentimiento fue un tema de discusión cultural y político en el que se involucra la ciencia, la filosofía y distintas manifestaciones estéticas. Desde la perspectiva del siglo XIX, de la perspectiva dominante, había varias, pero la dominante, entendía el resentimiento como una disposición patológica ligada a trastornos psicológicos y psiquiátricos, que por ejemplo Nietzsche, que escribió mucho sobre este tema, asociaba como propio del self moderno. Una de las características del resentimiento, que es lo que lo diferencia, por ejemplo, del rencor, es la renovación del sufrimiento original que le permitió aflorar. No es un sufrimiento solo y que persiste, sino se van acoplando nuevas capas de sufrimiento. Y bueno, la biografía de Eva lo muestra de manera ejemplar. Ustedes saben que el zócalo inicial de la ilegitimidad, de que no pudo ser actriz, etc. Aquí en estos trabajos se nutre, a pesar del poder de su propio marido y del suyo propio, de otras situaciones muy dolorosas para ella. Especialmente se ponen en valor tres momentos. Uno, cuando se enferma, que se dice Perón la abandonó por asco y miedo a contagiarse. Es una cita de esto. También el otro momento importante para el resentimiento, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Cuando no la apoyó en sus aspiraciones vicepresidenciales, y el tercer momento es cuando la expuso moribunda el día de la asunción de su segundo mandato, o sea, en junio del 52.
La Eva, como decía Gioldi, resentida que hace y deshace, era un problema en sí mismo, porque tenía poder, pero se veía agudizado por el poder de transmitir e impregnar su desorden psíquico y conducta normal entre sus seguidores. Si uno lee las crónicas periodísticas del 28 y 29 de julio de 1952, y por supuesto también algunas posteriores, se constata una narración en donde la aglomeración de personas que pujan por entrar a la capilla ardiente en la noche del 27 y del 28, hubo alrededor de 5.000 heridos también, a la Secretaría de Trabajo y Previsión, van a ser descritas como forajidos, como gente desaforada, que con gritos y con gestos, hay crónicas extraordinarias, y con gestos corporales amenazantes, le empiezan a gritar al presidente, cito, queremos verla. Esta representación es también un ejemplo, creo yo, de la naturaleza intrincada de la emoción de resentimiento. Actúa en silencio, en muchas ocasiones bloqueada por el miedo, la ansiedad y la intimidación de los superiores y de las figuras de autoridad, pero puede desbloquearse, abandonar su condición de reacción deprimida y convertirse en un monstruo, que es lo que decía Boissard y que es como describe la gente, la multitud, la avalancha que se produce en el 27 y el 28. En general, el resentimiento fue pensado como una emoción femenina, que implacable mostraba el fracaso normativo de una mujer para ser compasiva y perdonadora. Se contraponía a la mujer resentida a la mujer ideal, caracterizada, cito, por sensaciones simpáticas, bondad y compasión, por sentimientos delicados de consideración ante las ofensas. Cierro la cita. El corolario era naturalmente la feminización de la multitud doliente y también un país poco viril, porque como se dijo con el peronismo, cito, se ha perdido virilidad, entereza, inteligencia. El peronismo, sigo citando, castra el sentido político, emascula a los hombres, como lo había hecho Eva con Perón, por otro lado. El despliegue gestual, corporal, verbal, sonoro, que también fue todo un tema, y emotivo, era la prueba perfecta del plan peronista. Cito, asustar, aborregar, doblegar, mandar despóticamente. Y dar la impresión de que en país alguno de la tierra jamás se lloró tanto a figura alguna del gobierno, como escribía el socialista Juan Antonio Solari. Por supuesto que hay otra forma de pensar la dinámica del resentimiento peronista que también aparece tomando al velorio como guía. El resentimiento emerge como una pasión social central en conexión con el advenimiento de la ideología igualitaria traída por los movimientos revolucionarios de fines del siglo XVIII. Y más de un siglo después, Max Scheler, a quien yo sigo mucho y lo uso acá como analíticamente, lo va a pensar como un tipo de envidia existencial que apareció particularmente en las sociedades democráticas modernas, lo cito, donde la igualdad de derechos o la igualdad social van de la mano con amplias diferencias fácticas en poder, propiedad y educación. Cierro la cita. En el mismo sentido, aunque por supuesto que de manera bastante más rústica y bastante más plana, la temprana biógrafa de Eva, Mary Main, escribía que Eva, la cito, tuvo dos causas de resentimiento social: nacer pobre en una nación de ricos y ser mujer en un país hecho por los hombres. Y si continuó rematando, la cito, fue una causa propia, no la del pueblo. Colocaba, no obstante, a la desigualdad y la discriminación social y de género como una realidad que excedía la posible debilidad individual de Eva y también del movimiento político que encarnaba. Si en Maine no hay posibilidad para el resentimiento justo, si no se considera que el resentimiento de Eva y de sus seguidores pueda incluir un tipo particular de juicio de la injusticia, es una idea de Nussbaum, la caliente simpatía que despertaba Eva, como escribió Luis Franco en Biografía Patria, en su libro, fue advertida
por quienes activamente participaron en el derrocamiento del gobierno peronista. Por ejemplo, Sanchezini, que escribió en 1958, y por supuesto en un contexto político sustancialmente diferente, que por más que Sanchezini, por supuesto, estaba convencido de que el tirano impone una manera de ser y de sentir, como escribió, y que era el dinero que con el que Eva contó la fundación lo que le va a permitir comprar las conciencias y la voluntad de los necesitados, también advertía, especialmente en las páginas que le dedica al funeral, que el pueblo, dice él, se postra servil y agradecido, y que Eva era amada por algunos humildes de su pueblo desvalido. Cierro la cita. Por ello, él decía que la tarea de la Revolución Libertadora era titánica, pues él entendía que había que limpiar lo que él llamaba el corazón del pueblo argentino de las impurezas enervantes, y entre esas impurezas él colocaba el amor a Eva. Y él decía, la conquista de estas almas se vieron en el ciclo ritual, y es por eso que la espantaba, aunque reconocía auténtico dolor, reconcentrado silencio. También insistía que todo el espectáculo del funeral había sido para que Perón, cito, se convirtiera en el heredero emocional de Eva. Entonces la pregunta que rondaba era, la aflicción popular, ¿podía ser algo más que sentimentalismo como lo entendía Scioldi? ¿Y si estos corazones descontentos, como se sugirió, se suman a las denuncias y pasan a la acción por sus propias miserias y sufrimientos, como los había usado Eva desde la tribuna? La corrupción peronista era económica y política, y estoy cerrando, pero también he sugerido era emocional. El antiperonismo, sabemos, no fue homogéneo ni en la sociedad, ni en los partidos, ni en el gobierno, pero todas sus diferentes expresiones convergían en la necesidad de desmantelar la estructura socioafectiva que lo caracterizó. Y ya para cerrar, quiero decir que los relatos sobre las reacciones sociales durante el funeral, yo creo que hablan de las diferencias políticas y de la polarización de la sociedad argentina, pero también son indicadores de discusiones y controversias más amplias sobre los estilos y las expresiones emocionales que habilita, propicia y genera el peronismo. Por eso que, si es coherente lo que estoy diciendo, integrar la dimensión emocional al análisis de las narrativas antiperonistas y también del peronismo y de la política argentina de mediados del siglo XX puede proveer herramientas útiles para entender mejor la eficacia discursiva del antiperonismo y sus prácticas de acción política que encontraron en su discurso emocional, una herramienta significativa de legitimación para su accionar político. Muchas gracias. Ay, mira, me olvidé esto. Ahora dejo de compartir. Muchísimas gracias, Sandra. Raquel, te cedo la posta. Bueno, vamos a abrir las preguntas al público. Si alguien quiere preguntar, por favor levanten la mano, yo voy tomando nota. Pero bueno, antes de abrir las preguntas, te agradecemos un montón, la verdad que es súper interesante la presentación y me di cuenta que había pasado tan rápido el tiempo. No sé si alguien quiere comenzar con alguna pregunta. O si no, yo rompo el hielo, porque lo que me daba un poco de curiosidad y te quería preguntar es cómo vinculás el título de la charla con el contenido, porque el título es Llorar como macho, o ya me olvidé exactamente cómo era, pero... Bueno,
te voy a ser sincera, vos te estaba debiendo el título y me lo reclamaste, y después me lo reclamó Beatriz. Y soy muy mala con los títulos, me cuesta mucho, en serio. Te digo que es en serio, me cuesta mucho, no sé poner títulos, es lo último, siempre pido ayuda, generalmente me lo sugiere otra persona, etc. Y estaba en un momento así de mucho desborde y justo acabo de leer eso. Y acababa de leer, fue así, te juro, acababa de leer eso en un peronista. Que le respondía a una acusación de estos hombres poco viriles del peronismo, etc. Y entonces lo mandé, después me arrepentí y estuve a punto de pedirles que lo cambiaran, pero dije, bueno, ya está. De todas maneras, yo sí veo que hay una relación directa, porque precisamente lo que desconcierta muchas cosas sobre todo el proceso y todo lo que está, sobre todo el despliegue emocional del espacio público durante el peronismo. Y una de las cosas que desconcierta es precisamente en un mundo de posguerra y en un mundo donde hay ciertos parámetros y ciertos modelos de la cultura civilizada, occidental, decían que es el modelo británico del ceño fruncido y la ausencia de las lágrimas, que en Argentina aparezca tanta cantidad de gente llorando, mujeres que se desmayan, hombres que también se desmayan y también que aparecen llorando, va a ser una curiosidad. De hecho, es lo que, si vos analizás lo que pasa en las crónicas de los corresponsales extranjeros, están realmente sorprendidos y muy interesados. El interés por empezar a cubrir más sistemáticamente el funeral viene de todo, de lo que hacen los peronistas, por un lado, y de lo que está haciendo la población, esencialmente peronista, pero que también hace porque responde a sus propias tradiciones, a su actividad política, pero también a sus propias tradiciones sociales y culturales que tienen que ver exclusivamente con la muerte. Y por eso a mí me interesan tanto la cuestión de las lágrimas y el llanto, me fascina toda, porque es verdad, porque yo creo que uno le puede hacer decir a las lágrimas casi cualquier cosa, y nosotros podemos decir casi cualquier cosa, y precisamente en esa tensión es donde está el poder de las lágrimas, y todo el mundo se disputa quién las interpretaba bien, que es lo que está pasando en ese momento en Argentina. Porque los hombres que lloran no solamente ponían en tensión esa división genérica, quienes lloran son esencialmente las mujeres y no los hombres. El dolor de los hombres se expresa de otras maneras, pero no mediante las lágrimas. Digamos, ahí hay una tensión que coincide, por otro lado, con la aparición en el espacio público de ciertas mujeres, que eso sí podría haberlo subrayado más, porque a mí me parece que hay una relación directa con, por ejemplo, la mujer moderna o esos hombres dominados que aparecen en las revistas ilustradas, lo que se dice de Perón, una de las cosas que realmente genera mucho interés, curiosidad y un poco de pavor, es el papel que tiene Perón frente a esta mujer, que podrá ser una resentida y una histérica, pero también es una mujer muy poderosa. Y uno de los dilemas, y esa es una de las ideas que tiene Sanata en la biografía política de Eva, que plantea el funeral, es, bueno, digamos, cuán poderosa era y qué pasa cuando, digamos, qué va a pasar con ese poder que va a quedar vacante, y esto aparece, por ejemplo, en la correspondencia, en la correspondencia diplomática. Pero el título en realidad empezó por la presión de ustedes. Ustedes tienen la culpa, pero yo creo que lo que está pasando es lo que te estoy diciendo y lo que dije así, el picoteo que hice en la presentación. Digo, si vos analizás cuál era la pedagogía sobre cómo que aparece en los libros escolares, que eso también tiene que ver, bueno, eso lo sabés mejor vos, la cuestión de la disminución de la tasa de mortalidad. Digamos, la gente se muere mucho menos, se muere mucho más, entonces ahí hay una relación con las lágrimas en esto lo muestran todos los trabajos, también digamos, las estadísticas muestran en Argentina que pasa eso, y bueno, la gente lloraba menos. No lloraba, sí, pero una cosa es que llore la viuda, y otra cosa es que llore una persona que no es ni la viuda, que no es amigo, y ahí, digamos,
ese despliegue emocional del espacio público sí generó realmente, digamos, puso en tensión muchas ideas, muchas expectativas, y por supuesto que generó, digamos, los peronistas dicen, bueno, ¿sabes por qué lloran? Porque son peronistas. Era la prueba de la fidelidad política, y no ni de la manipulación, ni del resentimiento, ni qué sé yo, ¿no? Ese es, digamos, la contracara, y sí. Sí, Beatriz. Sí, bueno, súper interesante, Sandra. Eh, y, y aparte, qué sé yo, despierta muchas cuestiones diríamos, de tu planteo, y es muy atractiva la hipótesis que, que has diseñado, ¿no? En torno a este tema de un cambio en el régimen de emociones, ¿no? De ese régimen emocional que vos percibís que ahí pasa algo en función del tono iconoclasta, ¿no es cierto?, que había tenido el peronismo desde diríamos, desde las patas en la fuente, ¿no? Entonces, mi pregunta va orientada a, digamos, ¿cuál es la sobrevivencia de ese régimen de llanto, si vos querés, en las sensibilidades, en donde, digamos, hay un cruce, en donde no solo la que llora es la mujer, sino que rompe también esas prácticas sociales con posterioridad diríamos, en la cultura del peronismo, ¿no? Si vos le das poca vida a ese nuevo régimen de emociones, o si la percibís como algo que después va a cruzar esa sensibilidad política. Yo te diría que son las dos cosas. Uh-huh. Que se dan las dos cosas, y, por ejemplo, estoy viendo ahora la comparación entre las emociones digamos, a los 50 y el regreso de Perón y la muerte de Perón, ¿no? Uh-huh. Donde vos ahí te das cuenta que el régimen emocional es distinto, y que no es por el peronismo, porque hay cosas que exceden al peronismo. Eso es lo que a mí también me interesa mucho mezclar, digamos, no hay que olvidar todo lo que tiene que ver con la especificidad y con los ritos mortuorios, que eso, bueno, sí, puede haber mucho peronismo, pero bueno, la muerte es la muerte, eso es lo que, no, ¿sí? Y ahí, digamos, el peronismo no alcanza, se queda corto. Entonces, eso para mí es clave. Entonces, si vos lo comparás, lo que les dice Montoneros en su disputa con Evita, con Isabel, mirá, en este velorio no hubo ni una lágrima, y compárenlo con el velorio de Evita. Pero ahí está la disputa política, no la práctica social y la práctica cultural. Digamos, si vos lo mirás en el largo plazo, dentro de, digamos, la gente llora a Eva porque realmente muchas personas sienten la desaparición de Eva. Y esto se ve claramente en los sectores populares, que hay, o sea, eso lo ves en las, digamos, no necesitas leer a esta literatura que yo te digo, sino vas, por ejemplo, a la correspondencia. Gente que escribe a Perón porque quiere, le escribe una carta donde le cuenta cómo se siente cuando se entera que Eva se murió. Eso es una parte, y eso yo creo que tiene que ver con las tradiciones y las prácticas sociales que incluso preceden al peronismo. Por ejemplo, si yo estoy viendo el caso de Jujuy, estoy viendo el caso de Salta y el caso de Córdoba, para tener porque, digamos, fue un funeral, como decían los opositores, con sucursales, porque pasa, digamos, en todos lados. Y es todo medio parecido, pero cada cual tiene su especificidad, entonces ahí vos tenés las prácticas locales de vinculación con la muerte, desde el tipo de religiosidad que aparece, etc. El papel de las lloronas es una figura que yo creo que Guioldi la toma esencialmente porque era una figura muy conocida. Y es muy probable que aquellas personas que vienen de los migrantes internos que están en lo que hoy llamamos el conurbano, hayan, digamos, yo que soy un pueblo muy pequeño, yo tengo registros de haber escuchado la figura de la Llorona. Casualmente ahora veía un documental de una persona, de una mujer muy anciana que participó de las mujeres peronistas con la creación del Partido Peronista, y ella le preguntaban que
digamos, se dedicaba a trabajar para la unidad básica del Partido Peronista Femenino, y si no, también iba a los velorios a llorar. Eso es una cosa bastante extendida, que desde una visión porteña uno puede decir, y actual, dice, ¿qué es esto? Pero que tenía bastante vigencia. Con todo, hay, perdón, el perro, sí, eso, digamos, eso por un lado. Por el otro lado, a mí me parece que está la práctica social, y por el otro lado está el interés político en mantener un cierto registro emocional. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando vos empezás a ver las crónicas digamos, las crónicas peronistas, ya el 5 de agosto, porque las tengo, a mí me interesa ver digamos, cuáles son las emociones que van primando en un determinado momento. Primero en unas, después otras, etc. Y vos ves el tono, a partir a partir del 5 de agosto, los tipos dicen, bueno, basta de llorar, basta, no lloremos más a Eva, no hay que llorar más. Los verdaderos peronistas, digamos, Eva ya hubiese dejado de llorar y se hubiese dedicado a hacer y a mantener la fidelidad por Perón, etc. Dicho de otro modo, hay varios, me parece que tu pregunta tiene que ser respondida con estos niveles o con estos registros. Una cosa es la tradición, digamos, las prácticas sociales y culturales vinculadas con la muerte, que exceden al peronismo y que dependen de ciertas tradiciones locales, son muy variadas en relación con la edad. Digamos, es muy distinto, y esto se ve inclusive en las propias imágenes que toma la Subsecretaría de Informaciones, ¿no? Es distinto una mujer adulta que una persona más joven, etc. Pero sí, yo creo, y ese es, tendría que uno de los argumentos, va a ser uno de los argumentos de mi libro, yo creo que sí, el peronismo ha hecho propio la idea de que la humanidad del peronismo, y yo creo que el funeral de Eva fue un momento bisagra. En eso, en la idea de que quienes se sienten interpelados y comprometidos con el dolor de los demás y hacer frente a los dolores populares, el único habilitado, porque lo ha hecho, es el peronismo. Y esto yo creo, y esta es así como uno de los argumentos, cristaliza en este momento. Más o menos en el 52 aparece, porque eso se puede rastrear claramente, pero acá es un momento. Y los que contribuyen de la lectura peronista y lo que hacen los opositores. Lo dice Borlenghi en septiembre del 52, cuando dice, escuchame, ni siquiera participaron de los funerales, cosa que no es cierta, la oposición, entonces no tiene ningún espíritu de conciliación y no tienen humanidad. ¿No? Eso sí, yo creo que prende y digamos, se articula y se configura mucho en todo este proceso, ¿no? Francisca. Bueno, no, no había visto la mano de Liliana. ¿Pero querés completar algo, a lo mejor en el diálogo, Beatriz? Y lo pregunto después. Sí, muy gracias, Liliana, y 2 minutos. Una, que es cierto, este tema digamos, de los simulacros de velorio en las provincias y demás, y en las ceremonias que hubo en el 52, y a propósito de eso, digamos, un contrapunto con los funerales de Perón, ¿no es cierto? En donde también fue multitudinario pero no sé, seguramente que en tu libro vas a dar cuenta, diríamos, de los contrastes de esos dos grandes, en donde sí la oposición está, diríamos, representada, ¿no es cierto?, en los discursos, ¿no? Claro, que es Balbín, ¿no? Y también es pero también ahí, viendo la foto que vos proyectaste del féretro de Eva, es igual, o le pegan el palo al de Perón, y diríamos más reciente, si vos querés, el féretro de Néstor Kirchner, ¿no? Digamos, ese féretro oval, creo que ahí, no sé si tiene alguna característica, que los funerales de Estado deben tener el mismo féretro, pero es una coincidencia. No, forma parte del protocolo del marco general. Ok. Y
las tomas. Hay Sí. una serie de tomas que son un clásico, que se ha institucionalizado como, digamos, tenés en casi todos los funerales, tenés en el de Uriburu, en el de Justo, tenés en muchos, muy similares las tomas, muy similares. Y también el último comentario tiene que ver con que el tema también de los simulacros fúnebres, digamos, son de muy larga prosapia, ¿no? Porque ya digamos, en el periodo colonial, los funerales, las exequias de los reyes también tenían eso, y el luto estaba absolutamente reglamentado, ¿no? 6 meses de luto, 3 rígidos, los hombres se visten de negro, y los capitulares, y se terminó, ¿no? Así que interesantísimo y muchísimas gracias. Sí, adelante. Sí, bueno, hay tantas dimensiones en lo que planteás. Voy a elegir alguna que me sugiere un poco lo último que dice Betty. Me parece que el hecho de que el cuerpo de Eva haya sido momificado hace una diferencia. No solo posibilitó la extensión extraordinaria de ese funeral, sino que también hace una diferencia en relación a la concepción acerca del cuerpo, ¿no? Lo que significó como cuerpo político. Te quería preguntar eso porque de alguna manera podría ser parte de alguna cosa interesante para pensar. Y después te preguntaba, la consulta va por el lado de si de algún modo ese momento, todo el primer peronismo, pero fundamentalmente esta instancia, por lo que Eva representó en ese primer peronismo, no es el lugar en donde claramente se entraman emociones y política, es decir, las emociones no pueden ser independizadas de alguna manera, me parece a mí, de los efectos políticos. Esto no quiere decir que no sean sinceros los llantos, y bueno, hay imágenes documentales que son impresionantes, y no hay ninguna razón para no creer que las personas, algunas mujeres particularmente, estaban muy desgarradas emocionalmente por ese momento. Pero desde el punto de vista de otros espacios institucionales, políticos, de las figuras y demás, de alguna manera se abre de manera desembosada, porque de alguna forma seguramente estuvo presente siempre, pero de una manera mucho más escenificada, la relación entre emociones y dimensiones políticas y efectos políticos que se buscan de esas emociones, ¿no? Que pasan, hablaste del candombe, porque estaba pensando, bueno, en otros momentos que no son los funerarios y que no guardan relación exclusivamente ni con el primero ni con el segundo peronismo, pero sí más recientemente la fiesta, la representación de una cierta emocionalidad vivaz, aun cuando ese discurso choque a veces con ciertos momentos efectivamente, ¿no?, reales. Bien, bueno, son dos cosas y son... Bueno, muchas gracias. A ver, el tema del embalsamamiento. Yo realmente siento que yo no tengo nada nuevo para decir ahí. Te voy a ser franca, se ha escrito bastante, y más aún estoy dudando qué hago con esa parte, si la paso así rápidamente o dedico, porque honestamente yo no creo que pueda decir algo nuevo en relación a eso. Lo que sí, varias cosas que, bueno, que ya es una disrupción, porque para la tradición cultural argentina, la momificación, el embalsamamiento, estaba lejos de ser una práctica generalizada, inclusive legitimada, incluso entre los políticos de primera línea que iban a recibir un funeral despertado. O sea, no forma parte de la cultura como si ya era en los 50 en el caso de la cultura norteamericana, por ejemplo. Por otro lado, es cierto que a Eva se decide embalsamarla bastante antes de que se haya muerto.
es una decisión que está tomada, yo los detalles no los puedo seguir. Digamos, yo no puedo, hay muchas cosas que yo no puedo reconstruir, y lo que es fascinante de todo esto, y también es un problema, es que está lleno de leyendas urbanas y de cosas, y la verdad que no hay, y eso yo no lo puedo reconstruir. Sí, me parece yo estoy de acuerdo con esa idea que tiene Beatriz Arlo en La Pasión y la Excepción, que es un ejemplo de, digamos, el cuerpo de Eva es el símbolo de la eternidad del régimen, y me parece, digamos, y eso es un poco, digamos, ese es su argumento, y a mí me cierra como argumento. Yo no creo que el embalsamamiento es el que explique la extensión del funeral. Más aún, digamos, los indicios apuntan a que, y por eso también les comenté el decreto, todos los indicios muestran que el funeral fue pensado para 2 días, como el gran funeral de Estado. Yo no tengo ningún indicador, ningún indicio, ninguna pista, nada que a mí me haga pensar que el 26 de julio ya se sabía que iba a ser velada hasta el 11, hasta el 12 de agosto. Realmente, y eso es para mí lo fascinante, y es una de las ideas, pero bueno, no les quiero contar todo el libro, porque cuando salgan no lo van a leer finalmente, estoy adelantando mucho, pero yo en realidad creo que precisamente lo que hace que el funeral se expande, digamos, se prolongue, es la batahola y la avalancha que se va a dar entre la noche del 27 y la madrugada del 28, donde se calcula 500.000 personas que quieren entrar, y por supuesto que no pueden entrar, entonces y eso es lo que sale Perón, chicas. ¿Vieron el funeral de Maradona? Más o menos. Sale Perón diciéndole, y sale la radio diciéndole a Evita, digamos, va a estar aquí, digamos, va a estar yacente hasta que el último argentino que quiera despedirse se pueda despedir. Y ahí es cuando, que esto no lo conté, pero ahí es cuando la oposición, que viene expectante y está muy cauta y mirando casi sin hablar, a partir del 27 y 28 estallan y dicen, acá no, porque además Perón tiene una ambigüedad, dice, bueno, lo que sea necesario. Primero empezó 10 días, después lo que sea necesario, y después está lo que dice Espejo, que por qué no la paseamos, mi general, por todos los pueblos. Bueno, entonces, uno se ríe por no llorar a veces, ¿no? Pero bueno, o sea, me parece que no es el embalsamamiento. Yo creo que el embalsamamiento tiene más que ver con ese proyecto de generar un mausoleo y un lugar de conmemoración y un espacio digamos, de memoria dentro del peronismo que con el funeral. Eso es lo que a mí me parece, y ese va a ser mi argumento. Ahora, el segundo comentario, no sé si te entendí bien, pero, a ver, vos me decís. Yo realmente lo que pienso que la política de masas es imprescindible sin las emociones. Y más que decir que el peronismo es emocional, cosa que sí lo es, pero además es ideológico, y es lo que yo pienso, para mí la pregunta es ¿qué tiene de especificidad la comunidad emocional peronista que no la tiene, por ejemplo, los radicales? Si vos lo mirás desde la perspectiva de las emociones, vas a encontrar que los radicales también hablan mucho de emociones. Inclusive el propio Balbín, que uno se lo imagina un señor no solamente serio, aburrido, no sé qué, tiene un discurso muy emocional antes del 52. Entonces, a mí me parece que es consustancial la política de las emociones, y eso hay una historiadora alemana que lo ha trabajado muy bien, la política de las emociones es casi inescindible, impensable o inherente a la política de masas. Eso es por un lado. Ahora, ¿cuáles emociones? ¿Cómo se articulan? ¿Y cuál es el uso que se hace de ellas? Ese ya es otro punto. Que el gobierno, durante este periodo, utilizó, que yo creo que es eso también lo que vos me estás diciendo, todos los dispositivos de sensibilización los pone a disposición
de la población, por supuesto. Eso, por supuesto. Ahora, después, lo que me parece realmente interesante es que a pesar de eso, suceden muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que el gobierno había planeado, y todo se va de marco. Muchas cosas se van de marco. Y eso es lo que a mí me interesa también, digamos, resaltar. No sé si te respondí. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Efectivamente, sí, es cierto que es poco lo que hay para decir. ¿Puedo, Leandro, decir una cosita más antes de una cuestión que es, porque los ejes que vos mencionaste y fuiste marcando, digamos que todas estas emociones, luto, lágrimas, llanto, en todos los casos estaban especialmente expresadas por mujeres, ¿no? Más que en el caso de los varones. ¿Cómo pensás eso en relación al acceso durante ese periodo, justamente el ingreso, digamos, de las mujeres a la política a través de la conquista de derechos políticos? Eso más. Yo lo que intenté de hacer es mostrar que, digamos, el dolor, la aflicción, el llanto, el resentimiento se asociaban a las mujeres, y eso provocaba una feminización de la población en general, sean hombres o mujeres. Eso, yo creo que eso es como funciona en este tipo de texto. Digamos, es la representación y, digamos, hay una construcción genérica de, digamos, de la participación del funeral que es claramente femenina, porque se le adosan todos los estereotipos femeninos. Todos los estereotipos femeninos. En relación a la cuestión de las mujeres y las lágrimas, es un punto muy interesante, porque también es cierto que más allá de, de que las lágrimas pueden decir cualquier cosa, también es cierto que cuando uno lee la literatura, que ha trabajado sobre esto para otros contextos, y que, digamos, siempre aparece las lágrimas como vinculada con una sensación de debilidad y de fragilidad. Por eso que, digamos, en algunos momentos, y de acuerdo a los contextos, digamos, puede ser rentable políticamente y en otros casos no. A mediados del 50, la verdad que los políticos no lloran. Y si uno ve en las descripciones peronistas, que son realmente tremendas, donde vos decís todo el mundo está llorando, porque es así, como todo el mundo llora, qué sé yo, lloran de la misma manera, con la misma intensidad, por las mismas razones, etc. El único que no llora es Perón. El único que no llora es Perón en estas descripciones. ¿Por qué no llora? Porque, bueno, porque no llorar tiene que ver con su rango y porque él es Perón quien consuela y protege a un pueblo que está desvalido, entristecido por Eva. Y eso tiene que ver con la autoridad. Ahora, bueno, lo hemos visto últimamente, digamos que un político o una política lagrimee puede ser un indicador de sensibilidad y hasta de empatía, que es una emoción que ahora se usa mucho, que, digamos, no era a mediados de siglo. Ahora, otra cosa tiene que ver con las mujeres. Sobre todo, y esto aparece en las revistas comerciales, la mujer moderna, esa mujer independiente que sale a trabajar y que, digamos, y que quiere autonomía y algunas políticas, inclusive la representación de la primera generación feminista como las sufragistas, no aparecen llorando. Más aún, hay una resistencia, claro. Más aún, la revista Para Ti, la revista Para Ti, me estoy acordando de precisamente en el 51, digamos, dice que primero, las chicas jóvenes ya no lloran, y que las no son tan jóvenes, por una cuestión de decoro, deberían dejar de hacerlo. O sea, entonces ahí tenés la confluencia de
conductas que tienen que ver con la civilidad y también conductas que tienen que ver con romper con cierta asociación vinculada con la subordinación femenina. Entonces, las chicas modernas no andan llorando, para decírtelo rápidamente, ¿no? Leandro. Sí, buenas tardes. Ante todo, bueno, felicitar a la profesora Gayol, bueno, yo tuve la suerte de tenerla en la UNS, bueno, su exposición fue muy interesante, así que bueno, ante todo las felicitaciones, y bueno, mi consulta radicaba más que nada, bueno, este cambio de régimen, como dice, régimen emocional, si podemos establecer algún punto de comparación, algún paralelismo o en algún otro movimiento a nivel latinoamericano, ¿por qué no global? O si en el contexto de época se puede entender como una excepcionalidad este arraigo tan fuerte que se mostraba de la población hacia el peronismo, y también en el contexto de época, obviamente, cómo se observaba, digamos, desde los países vecinos, todo lo que fue el post-mortem de Evo, todo lo que trajo, todo lo que se está mencionando, qué visión tuvo desde afuera, o sea, lo que ocurría en el territorio, si hubo una mirada crítica, si hubo una mirada mucho más de consensuar lo que estaba ocurriendo con todo el tema del luto y demás. Bueno, gracias, Leandro. Bueno, varias cosas me has dicho. En relación a si es algo comparable, la excepcionalidad, a mí me parece, yo trato en general, de tener en cuenta, de insertarlo en un proceso más largo, que es lo que he tratado de hacer, inclusive, digamos, en toda la exposición, y tratar de ver las cosas innovadoras y las cosas que son una continuación más allá del discurso fundacional que es muy característico de la política argentina y también del peronismo. Entonces, en algunas cosas es fuertemente disruptor, en otras, depende de lo que vos mires, en otras quizás no lo es tanto, quizás a nivel de las representaciones lo sea más que en la, digamos, en lo concreto, en las políticas concretas, eso así dicho de manera general. En ese momento, ¿con qué se lo podría comparar? Bueno, yo estoy viendo ahora, porque bueno, estoy preparando para una colección sobre la política y emociones en una historia global, y si vos mirás el varguismo, mirás el caso del cardenismo, mirás el caso de Uruguay también, hay algunas cosas que son comunes, por ejemplo, en relación a la cuestión del bienestar y la felicidad, y vinculado con la felicidad, pero por otro lado vos te encontrás que, por lo menos hasta ahora, es una investigación que estoy empezando y que estoy haciendo con María Bierk, y posiblemente después derivemos para otra cosa, pero ahora lo que estamos viendo es que digamos, el discurso emocional del peronismo es de una intensidad y de una persistencia que no lo encontramos ni en el varguismo ni tampoco en el cardenismo. Ahora, paradójicamente, por ejemplo, la felicidad como un programa de gobierno que está muy vinculado a la tradición occidental y del cual el peronismo la va a hacer propia, pero que tiene muchos antecedentes en la filosofía política, por ejemplo, digamos, no aparece en el varguismo. Y yo creo que es clave para entender, por ejemplo, es clave para entender el peronismo. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué es lo que pasa con el funeral de Eva? Y bueno, hay una serie de comportamientos esperados que te lo dicta el protocolo de las relaciones internacionales, ¿no? Y bueno, lo que se estila es que los presidentes manden telegramas de condolencias. Y eso realmente pasó, es impresionante la cantidad, no se conservan todos, no se conserva tampoco el texto, pero por otro lado es verdad que se esperaban algunos y no otros en relación al contexto en que Eva muere, donde el peronismo era
sospechado y denunciado no solamente de totalitario, sino generar un movimiento sindical en América Latina, de digamos, interferir en las elecciones, pues bueno, eran las elecciones de Ibáñez, hubo problemas con Brasil, o sea, el contexto regional era muy conflictivo, y entonces, digamos, ¿qué es lo que pasaba en esos lugares? Y si mandaban un telegrama, por ejemplo, de condolencias, y el contenido de ese telegrama, en general, y esto lo muestra la biografía para otros lados, ¿no? En general, eso se puede ser leído como era leído en términos políticos, no solamente en términos de, digamos, en términos de, digamos, por la muerte en sí misma, sino eso por un lado. Ahora, si vos ves, por ejemplo, que es lo que hacen otros partidos, por ejemplo, el partido o facciones de algunos partidos políticos, por ejemplo, Paz Estenssoro, naturalmente, que tiene un comportamiento muy positivo, manda representantes, telegramas, una cantidad y una cobertura importante. Bueno, había sido exilado Paz Estenssoro, acá había estado en Buenos Aires, pero lo apoya, o sea, ahí lo que es interesante es cómo a partir de los telegramas y las reacciones se ponen en juego un poco, digamos, es una especie de fotografía de las relaciones internacionales de, digamos, de ese momento, ¿no? Y entonces digamos, todo el mundo te dice, lo siento, señor presidente, bueno, eso es lo que te dice el protocolo, pero te pueden decir otras cosas, te pueden decir, y algunos dicen otras cosas. Y además, por ejemplo, la cobertura de los diarios. Depende de los diarios, ¿no? Y eso, nada, bueno, eso te diría. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacer. Estamos, Gabriela. Perdón, no encontraba la manito. Cortita, en realidad pensaba en los textos que vos tomaste, digamos, hablamos mucho de la emocionalidad del peronismo, pero si entiendo bien, la mayoría de los textos que vos trabajaste son de la oposición al peronismo. Nada, pensaba que se puede, o sea, en este vínculo que vos trazás para pensar la política desde las emociones, ¿qué nos están diciendo estas lecturas sobre la propia oposición, digamos, sobre los partidos opositores? Y si vos también señalaste al principio que había como dos coyunturas distintas, no sé si ahí hay diferencias en los registros, respecto de cómo se está, digamos, todas estas críticas que vos fuiste señalando, pero más allá de eso, digamos, más allá de lo que les genera espanto, digo, si hay algo que se pueda trazar como una emocionalidad propia, más allá de la crítica a la emocionalidad peronista, en estos textos de la oposición que vos estás mirando. Bueno, mira, en relación ¿a qué nos están diciendo? Bueno, lo primero que nos están diciendo es que la oposición también apelaba a las emociones, que el peronismo es un sentimiento, sí, pero la oposición también era un sentimiento, hablando, como decía el general, para decir primera cosa, o sea, pensar la política solamente desde la racionalidad y pensar las emociones desde la irracionalidad y negándole cualquier posibilidad de capacidad cognitiva, es un error, y es lo que por eso apelé a Nussbaum, por eso apelé a esa gente, y a mí me parece que lo primero y es lo que a mí me llamó la atención, digamos, es un discurso no solamente para describir el peronismo, toda la narrativa tiene que ver, bueno, lo que dice, digamos, es muy difícil despojarse de, digamos, de registros emocionales digamos, o palabras que remiten emociones, que catalogan, que clasifican cuando uno lee la oposición. Cuando habla del peronismo, pero también cuando habla de sí mismo. O sea, yo creo que es mejor abandonar la idea de que la emocionalidad es solo peronista, primera cosa. Eso por un lado. Por el otro lado, si es posible trazar, sí, por supuesto que es posible
En realidad, yo tiendo a pensar, pero bueno, tiendo a pensar hoy, capaz que después no, que más que establecer diferencias significativas desde el punto de vista del léxico emocional, lo que conviene hacer es ver el sentido y en relación a qué se utilizan y en qué contextos. Porque también es cierto que tenés digamos, un stock limitado de palabras para referirte a las cosas. Así que yo trato de, bueno, estoy más focalizada ahora con la cuestión del peronismo, que ya me lleva bastante trabajo. La verdad que ponerme a hacer lo que hacen todo el espectro opositor, la verdad que yo no lo podría hacer sola, pero sí estoy prestando atención a algunas cosas para ver un poco la especificidad o no. Por ejemplo, hay una cosa que sí es evidente, que el resentimiento también funciona muchísimo en el peronismo, digamos, para reflexionar. Y yo realmente creo que es una emoción muy complicada, muy, muy complicada, pero muy, muy compleja, pero, digamos, no creo que, yo creo que, yo lo pienso como que eso forma parte del discurso social y político de ese momento, y lo que cambia es cómo lo usás y qué es lo que vos valorás y calificás cuando lo usás y en qué contexto, por ejemplo. Hay una diferencia sustantiva, bueno, el peronismo habla del amor. El amor es muy importante. Y también la felicidad. Vos no encontrás un discurso de la felicidad, poco, me estoy acordando de Balbín ahora y de Frondizi, pero bueno, no con el grado de intensidad que sí encontrás, por ejemplo, con el peronismo. Pero, por ejemplo, para hablar de una emoción que se usa mucho ahora y que, qué sé yo, se usa tanto que al final no sé, la cuestión del odio es una cosa que aparece muchísimo en ese momento. Y es una emoción que a mí me interesa bastante, pero bueno, tengo que estudiar más en realidad, es el asco. Yo creo que a veces a mí me parece más interesante hablar de asco que hablar de odio, pero bueno, pero es lo que te podría decir ahora, ¿no? No sé si te... Pensaría eso, estoy por eso ahora. Sandra, te leo una pregunta de Elisa Canciani de San Luis. Pregunta, ¿qué cambios observas en ese sentimiento emocional del peronismo desde el primer peronismo a la fecha y con qué otras fuentes trabajás? No, es muy interesante la pregunta, Elisa, pero yo no, es gigante, no puedo, no la sé responder. La verdad que no la sé responder. Pero tengo algunas especulaciones, por supuesto, pero no, es muy difícil, toda esa cantidad de años, con todas las cosas que han pasado. Sí, yo creo que que es un poco lo que le decía sí estoy segura de lo que persiste, que es un poco la primera pregunta de Beatriz. Yo creo que hay rasgos de esa comunidad emocional que se forman ahí y que te siguen hasta el día de hoy. A mí me parece que el dolor y la cuestión el dolor, la cuestión del trabajo y la cuestión de la felicidad es un stock de palabras, de situaciones, de memorias y de emociones que el peronismo ha sabido conservar muy bien para sí. Ahora, las otras, no lo sé y posiblemente no llegue a saberlo porque bueno, tengo ganas de terminar este trabajo y no lo sé. Y no me acuerdo qué más no sé si había otra cosa, no me acuerdo. ¿Sobre qué otras fuentes trabajás? Sí. ¿Sobre qué otras fuentes trabajo? Bueno, trabajo diarios, la prensa, cantidades, muchos diarios de cobertura nacional, oficialistas, son la mayoría oficialistas, y tengo muchos diarios provinciales. Ahora de varias provincias tengo,
y bastantes diarios locales, he conseguido varios, digamos, qué sé yo, desde en San Francisco, en Bolívar, en Azul, en pequeñas localidades que quiero ver qué es lo que está pasando ahí. Por supuesto que decretos y disposiciones de los diferentes poderes, desde el nacional, provincial y municipal. Trabajo fotografías, trabajo films, algunas cosas que tienen que ver con producidas por la Subsecretaría de Informaciones, y tengo también diarios de la oposición argentina que está exiliada, especialmente en Uruguay, y bueno, muchísimos diarios, muchísimos, quiero decir, que prácticamente todos los diarios que se editan en Montevideo los he trabajado, porque bueno, me da un contrapunto a la cosa oficialista que, qué sé yo, por momentos decís, no, pero esto ya lo leí, y sí, lo leíste en otro diario, ¿entendés? Entonces, como... bueno, ¿y qué más trabajo? Bueno, memorias, qué sé yo, entrevistas. He entrevistado a varias personas que han ido al funeral, y después hay una colección digamos, de entrevistas que se pueden usar, yo creo que son muy útiles, que están en el Museo Evita, y me parece que el grueso de las fuentes son esas. ¿Alguna otra pregunta? Ha quedado seguramente muchas, y seguramente nos has despertado el interés por el libro. No sé Pero ya cuándo lo cuento terminarás. todo. No, no. No tengo más, no tengo ninguna idea más. Bueno, te agradecemos muchísimo en nombre del programa y de Gabriela, que es la coordinadora conmigo, y de Beatriz y del INSIUSA, la conferencia realmente muy interesante. Y no sé si querés cerrar, Beatriz, con algunas palabras. No, solamente decirte gracias y esperamos rápidamente que termines de escribir ese libro para poderlo presentar o brindar por eso, porque realmente es muy interesante, y también lo que están haciendo con María, porque evidentemente que son dos referentes el ingreso de las emociones, ¿no es cierto?, en la comprensión de la experiencia argentina, así que del siglo XX. Así que, bueno, celebrando también esa asociación Muchas gracias. que también tiene origen en Tandil, ¿no? Así que bueno, me alegro muchísimo. Totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias a Bueno, todas y a todos. Chao, que chau sigan bien. querida, Chao, mil chao. gracias, chau, chau. Hasta luego.